Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Héctor Mauricio Díaz, como aparece acá en mi número de cédula. Soy estudiante de Ingeniería Industrial, matriculado en el curso Física Electrónica. Me correspondió el estudiante 1 de los ejercicios número B, ya que mi grupo es impar, y de la tarea 2. Vamos a realizar la presentación de los conceptos fundamentales de la tarea 2. Empezamos por el periodo de señal AC. Entonces, el periodo de señal AC es el tiempo que tarda la señal en hacer un ciclo completo, semiciclo positivo y semiciclo negativo. Se mide en segundos y puede ser medido desde cualquier punto, de pico positivo a pico negativo, de pico negativo a pico negativo o de los pasos por cero. En igual caso, tener la señal dibujada completa representa con una T mayúscula. La fórmula para hallar el periodo, que la representación es T mayúscula igual a 1 sobre frecuencia. Acá lo que nos dice es que el periodo es esto, cuando la onda vuelve a empezar otra vez. Acá, como podemos ver, existen dos periodos. Los periodos se pueden medir de 0 a 0, de cresta positiva a cresta positiva o de cresta negativa a cresta negativa. El periodo se mide en segundos y es el tiempo que tarda la onda en hacer un ciclo, en volver a iniciar otra vez la repetición de la misma onda. La frecuencia, señal AC. La frecuencia es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de corriente alterna. Dicho de otra forma, la secuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Se mide en hercios. Símbolo H mayúscula, Z minúscula. Una unidad internacional de medida donde el hercio es igual a un ciclo por segundo. Entonces, como podemos ver, está muy relacionada con el periodo, son inversamente proporcionales. En este caso, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. La frecuencia es el número de ondas o de repeticiones o el número de periodos que hay en un segundo. Un ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que la onda se repite 5 veces en un segundo. Entonces podemos decir que esta onda es de 5 Hz o 5 hercios. Muy comúnmente en la corriente alterna de las viviendas se maneja un promedio de 50 o 60 Hz, según sea la empresa de la energía. Casi siempre es 60 Hz. Esto quiere decir que la onda o el periodo se repite en un segundo 60 veces, oscila 60 veces. La fase y la amplitud. La amplitud se refiere al tamaño de la señal, por ejemplo 110 o 220 voltios. La señal de 220 es el doble de alta que la de 110. La fase es el tiempo o el ángulo que lleva una señal de adelanto o retraso respecto a la otra. Acá la amplitud pues, es la altura que alcanza la onda, la altura máxima, según sea la oscilación del voltaje. Como nos dice el ejemplo, si es 110, pues la altura máxima será, eso toca hacer la fórmula porque 110 es como el valor medio, el valor medio que es utilizable, y la onda siempre será un poco más alta, pero esto es lo que nos quiere decir la amplitud. Hay amplitud positiva y pues amplitud negativa. La fase nos quiere decir digamos los grados que se encuentra una onda sobre otra. Esto se utiliza mucho para los motores bifásicos y trifásicos, ya que los motores trifásicos las ondas van desfasadas 90 grados en el tiempo. Entonces acá podemos ver que la onda roja sale a 0 grados, pero la onda azul está desfasada en 270 grados. O sea, está adelantada 90 grados en el tiempo. Entonces, si tuviéramos una tercera onda para poner a funcionar un motor trifásico, entonces habría otra onda que estaría desfasada acá 90 grados y arrancaría desde acá para generar las tres ondas, que es lo que permite hacer el ciclo de un motor trifásico.
Valor medio eficaz, es de lo que hablaba ahorita. Entonces acá ponemos un ejemplo, el valor cuadrático medio o verdadero eficaz es RMS, se calcula sencillamente por el valor equivalente a la corriente continua, es una forma de onda. Entonces lo que decíamos ahorita, la onda no quiere decir que si la onda, como ahí este ejemplo, sube de 0 voltios a 170, no quiere decir que 170 voltios estamos aprovechando. Acá estamos aprovechando nomás 120 voltios, que sería el valor eficaz o el valor que nos estaría proporcionando realmente la red. Entonces acá podemos ver cómo la onda sube hasta 170, pero nuestro valor eficaz o valor medio es 120, que es el que cuando nosotros medimos en los multímetros nos arroja. No nos arroja el valor máximo de la cresta, sino nos arroja el valor medio, el valor eficaz. Acá podemos ver la fórmula para hallar. Esto hace parte es una integral que nos dice que es 1 sobre el periodo de la integral de 0 al periodo, evaluando los límites de x al cuadrado por el tiempo por el diferencial del tiempo. Otra forma donde lo podemos hallar es dividiendo el valor pico sobre raíz de 2, y eso aproximadamente es el valor pico multiplicado por 0,07, y de esta forma es como si cogiéramos según la fórmula del valor de esta de abajo, como si cogiéramos el valor 170 y lo multiplicáramos por 0,707, y eso nos debería arrojar 120 voltios, que sería el valor medio eficaz. La pregunta problematizadora: ¿qué es un electrón libre y cuál es su importancia para la conducción eléctrica? Dice que la banda de conducción está ocupada por los electrones libres, es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos y quieren moverse fácilmente. Estos electrones son responsables de conducir la electricidad. Esto sucede en los elementos que, digamos, tienen electrones de valencia, que su núcleo no ejerce tanto poder sobre estos últimos electrones. Los electrones que se desprenden son los electrones de valencia, que son los que permiten crear los enlaces. En el ejemplo del germanio y del silicio, estos vienen generalmente con 4 electrones de valencia que se trabajan y se dejan de tal forma que queden con 3 o 5 electrones, que entonces si queda con 3 electrones queda para recibir electrones, y si queda con 5 electrones queda para cargado positivamente para dar un electrón, negativamente para dar un electrón. Entonces así es como funcionan los diodos. Entonces esto lo que nos permite es que se desprende el electrón, y ese electrón va a encontrar un espacio en el átomo y se va a desplazar, y cuando llegue al siguiente átomo va a encontrar un espacio en el otro electrón y se va a desplazar, y bajando a su vez el espacio libre, permitiendo que otro electrón lo ocupe, y así secuencialmente, y es como se transporta la electricidad, ya que el electrón en sí es la electricidad, que es el de la carga negativa. Entonces esta es la importancia, ya que si no existiera el electrón libre, si no existiera la banda de conducción, que es como en sí donde circulan los electrones, no podría generarse una corriente eléctrica. Pongo en ejemplo los materiales no conductores. Ellos tienen una banda de conducción muy densa, que no permite que el electrón se desligue de la última capa de valencia y pueda saltar a otro. Además, el átomo es más, el núcleo del átomo tiene un enlace más fuerte y no permite dejar desligar. Estos electrones de valencia también se desligan dependiendo del enlace con el que tengan la reacción química o la molécula. Dependiendo si un enlace iónico, si un enlace covalente, si un enlace doble, triple. Asimismo, habrá más facilidad de ceder, de perder un electrón o de ganar un electrón. Esto es todo y muchas gracias.